Buenos días, alumnos de primero de secundaria. Hoy hablaremos sobre el género dramático 2. Este género dramático es un texto hecho para ser representado en un teatro frente a espectadores. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Su estructura es presentación, nudo y desenlace. ¿Qué es el género dramático? Se trata de un tipo de texto literario que representa un momento o un conflicto que tiene lugar en la vida de los personajes que protagonizan la historia. Son textos que se caracterizan por el empleo del diálogo y en el que no existe la figura del narrador. La vida se sube al escenario para ser representada por actores y actrices que significan un momento concreto. Por tanto, no es un género que esté pensado para ser leído, sino que está pensado para ser interpretado. En el género dramático nos encontramos, por tanto, ante textos escritos para obras teatrales que pueden ser leídos, pero que, ante todo, se crean para ser representados delante de espectadores. El diálogo entre los diferentes personajes es la herramienta usada para poder definir la personalidad de cada uno y conseguir narrar la historia de una forma activa donde abundan las acciones y apenas hay descripciones. Veamos ahora lo que son las características del género dramático. Para comprender mejor cómo son los textos dramáticos, a continuación vamos a descubrir las principales características de este género, ya que así podrás aprender a identificar claramente este tipo de obra literaria. Empecemos con la característica número 1, que es el diálogo. En las obras dramáticas, la acción y la presentación de los personajes se explica mediante el uso del diálogo. Los personajes hablan entre ellos y de esa conversación podemos comprender mejor
su psicología y su naturaleza. Característica número 2. No hay narrador. Otro elemento muy característico del drama es que no existe la figura del narrador. Todo se explica en boca de los personajes que, mediante sus interacciones en el transcurso de la obra, van contándonos todo lo que está sucediendo. Característica número 3. La importancia de la acción. Otra de las características del género dramático es que es un tipo de texto en el que los actos tienen igual o más importancia que las palabras. Los gestos de los personajes, las miradas, sus movimientos, etc. nos dan mucha información sobre su manera de ser y de ver el mundo. Continuando con las características del género dramático, continuamos con la número 4. No hay descripciones. Al ser un tipo de texto en el que predomina la acción, en el drama no hay lugar para las descripciones. La escenografía o la puesta en escena será la encargada de reflejar cómo es el espacio o la época en la que nos encontramos, y el resto se deberá leer entre líneas con todo lo que se representa sobre el escenario. Característica número 5. Profesionales del teatro. A diferencia de otros géneros literarios, en el caso del drama es importante la existencia de otros profesionales, además del dramaturgo, para que la obra se pueda disfrutar de forma completa. Tienen que haber actores, directores, técnicos de luz y de sonido, productores, etc. Son algunos de los profesionales que suelen formar parte de las representaciones. Característica número 6. Para ser representado. Los textos dramáticos son escritos no para ser leídos, sino sobre todo para ser representados. Aunque se pueden leer, el objetivo del dramaturgo es la llevada a escena de la obra. Característica número 7. Temas universales. De forma habitual,
las obras teatrales suelen hablar sobre temas universales que conciernen al ser humano, como es el amor, la venganza, las injusticias sociales, etc. Son obras que tienen un objetivo de comunicación y que, por tanto, se escriben para lanzar un mensaje o una idea. ¿Qué son las representaciones estéticas de la realidad? Teniendo en cuenta que el concepto de belleza ha ido variando a lo largo de la historia y siendo la estética una disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello y el arte en la naturaleza, se puede decir que las representaciones estéticas de la realidad vienen a ser los modos particulares de percibir todo aquello que se considera que reúne las características según la época, la cultura, la colectividad o la individualidad. Por ello, vamos a ver el humor en la literatura. Es necesario conocer un poco de historia. Evidentemente, este género es reciente. Se generalizó en Europa a mediados del siglo XVIII. Conocemos que existen antecedentes del uso del humor en los textos escritos a lo largo de toda la historia de la literatura. En la antigüedad tenemos a Aristófanes, Homero, que a través de sus parodias propias, epopeyas, en su obra conocida como la Batracomionaquia, evidenció su efecto cómico. En cambio, los romanos destacaron a la sátira en obras como el Satiricón y se le conocen a autores como Plauto o Marcial. Continuemos con el humor en la literatura. En la Edad Media, la literatura humorística predominó la sátira, que era usada por los cortesanos como arma para ridiculizar a sus enemigos a través de refranes. En el Renacimiento tenemos las obras como el Decamerón o la Caragicomedia, un poema parodia las obras de Juan de Mena,
que se centra el hedonismo u otras como Gargantúa y Pantagruel de Francois Rabelais, que las escribió confiando en el carácter curativo del humor. Seguidamente, la literatura del terror. La literatura del terror es un género de ficción literario que pretende o tiene la capacidad de asustar, causar miedo o aterrorizar a sus lectores o espectadores, en inducir sentimientos de horror y terror. El historiador literario J. A. Goodon ha definido la historia del terror como una ficción en prosa de longitud variable que sacude o también asusta al lector, o tal vez induce una sensación de repulsión o aversión. Crea una atmósfera misteriosa y aterradora. El horror puede ser sobrenatural o no sobrenatural. A menudo, la amenaza central de una obra de ficción de terror puede interpretarse como una metáfora de los grandes temores de una sociedad. Continuemos ahora con lo grotesco en la literatura. Como categoría literaria, lo grotesco es descubierto en el romanticismo por los escritores y ensayistas Víctor Hugo, Gautier y Becker en España, aunque su práctica, como muestra Bakhtin, la cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento era muy anterior. Bakhtin lo define como una exageración premeditada, una reconstrucción desfigurada de la naturaleza, una unión de objetos imposible en principio, tanto en la naturaleza como en nuestra experiencia cotidiana, con una gran insistencia en el aspecto material perceptible de la forma así creada. Las causas de la deformación grotesca pueden ser, como afirma Pavich, extremadamente variables. Van desde el puro gusto por el efecto cómico hasta la sátira política o filosófica.